¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanos, muy buenas noches a todos. Es un placer poder estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes en este domingo. Así que tengo este privilegio. Hoy estoy aquí en la iglesia, en el templo. Así que veo acá todo vacío y extraño que nos podamos congregar todos juntos. Así que es mi oración que podamos estar prontamente alabando, adorando aquí en el templo, pero mientras tanto tenemos esta oportunidad a través de las redes sociales, así que vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el tiempo de la palabra. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te quiero dar las gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú un día viniste y decidiste mostrar misericordia con todos nosotros al haber mandado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos rescatados, que somos perdonados, que somos limpios, que podemos tener paz contigo y también con las personas porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, de todas nuestras transgresiones y hemos obtenido la vida eterna. Gracias porque tú eres un Dios de gracia, tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor, también eres un Dios de milagro, tú eres un Dios que hace muchas cosas y grandemente sobre nuestra vida. Por eso hoy te alabamos, te adoramos, gracias por esta iglesia, gracias por este tiempo. Te quiero pedir, Señor, que tú estés bendiciendo cada hogar, cada conectado, que tú puedas estar en cada uno de ellos y que puedas estar sembrando la semilla de tu palabra sobre sus vidas para que pueda crecer frutos y frutos en abundancia, porque sabemos que la verdadera vida viene de ti. Por eso te alabamos, por eso te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con este tiempo de la palabra. Te voy a invitar a que puedas abrir en Josué capítulo 3. Esto es algo que vengo estudiando en la semana, en mi tiempo de devocional, y me parece oportuno que podamos estar meditando en esto que el Señor ha estado hablando. Te pido, hermanos, que puedas buscar tu Biblia, que puedas buscar un cel o algo para ir leyendo los versículos. No vamos a tener los subtítulos de la Biblia, así que te animo a que puedas buscar tu Biblia y puedas salir en Josué capítulo 3. Y dice así versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, versículo 2. Que el versículo 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué está pasando en este capítulo 3 del libro de Josué? Estamos ante un momento muy importante para el pueblo de Israel, ¿sí? Porque el pueblo de Israel estaba cumpliendo su tiempo ya de finalización, después de estar 40 años vagando por el desierto, por decisiones que ellos habían hecho, y estamos a un paso casi de que el pueblo pueda entrar a esa tierra prometida que Dios le tenía preparada para el pueblo, que se lo había dado ya a Moisés, que ya lo sabía Moisés, que Moisés ya no estaba porque ya había muerto, y que toda esa generación que había salido de Egipto había muerto, por lo tanto estaban sus hijos y ahora con un nuevo líder que se llama Josué, y bueno, y están en ese punto cúlmine antes de pasar por las aguas del Jordán para ir a conquistar esa tierra que Dios le había prometido. Y dice que el versículo 1 que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta
el Jordán. Y vemos que el último lugar donde el pueblo de Israel había estado antes de poder pasar por el río Jordán era Sitim. Y cuando vemos Sitim, cuando te pones a estudiar un poco, a repasar el lugar Sitim, a mí cuando yo lo leí me pareció que era importante. Y Sitim es un lugar donde el pueblo ya conocía, ya había estado en Sitim, porque sabemos que el pueblo no es que cuando salió de Egipto y entró al desierto pasó por lugares donde nunca pasó 2 veces o que nunca repitió. No, siempre anduvo por distintos lugares vagando en los 40 años. Así que Sitim era un lugar muy conocido para el pueblo de Israel, y se puede ver, si vas a Números 25, que Sitim fue un lugar donde Israel tiró la chata, donde Israel pecó, donde a causa del pecado de Israel en ese momento, no de este Israel, de esta generación, sino de la generación anterior que ya había muerto, murieron 24.000 hombres en un día. Imagínate la macana que se había hecho, que se había mandado el pueblo de Israel, que a causa de sus malas decisiones, de haber idolatrado el pueblo, pecó el pueblo y a su vez también vino muerte. Entonces vemos que Josué está ahí, está de nuevo en Sitim con toda esta nueva generación, y dice que ellos vinieron y se fueron hasta el Jordán. Y eso me hace pensar un poco, porque creo que Sitim fue un punto donde ellos, si bien pudieron pecar y demás, yo creo que Dios los manda de nuevo a ese lugar y los hace pasar justamente por ese lugar, no por azar o por algo, sino porque Dios seguramente algo había que quería mostrarle al pueblo. Porque yo no creo que esta anécdota que está registrada en la Biblia, para el pueblo en su momento que lo vivió en carne propia, sea como una anécdota más, sino que el pueblo seguramente a Sitim lo conocía bien, y si bien muchos de ellos ya no estaban de los que habían pecado porque habían muerto, los hijos quizás algo le habrá impactado Sitim. Cada vez que nombraban Sitim en el pueblo, seguramente algo les ocurría. Entonces me parece a mí que Dios cuando los llega a través de Josué y los saca de Sitim y los para en el Jordán, podría haber sido otra ciudad, pero fue Sitim. Y a mí se me hace que el alma que ha dejado de anhelar una experiencia más perfecta de la riqueza de Dios, ha dejado de crecer en la gracia. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Dios es un Dios donde no va a quedar anclado nuestro pecado, sino que es un Dios que es misericordioso, que da nuevas oportunidades y que olvida lo que nosotros hacemos. Ahora bien, lleva a Sitim y los hace pasar por ese mismo lugar, por esa misma gente, porque en ese lugar también vivía otra gente de otros pueblos, ¿sí? Y el pueblo atraviesa ese lugar y ya no lo vemos como el pueblo ese que cayó, sino vemos como un pueblo mucho más maduro. Entonces yo creo que Dios, cuando los hace pasar por Sitim, ya no los lleva para hacerlos doler porque es un Dios malo, porque es un Dios que le gusta hincar en el pecado. No, sino porque a manera de recordatorio, quizás cuando atravesaban esos lugares, Dios le iba mostrando de que Dios es un Dios más grande y que Dios puede hacer cosas más grandes. Porque a través de esta segunda experiencia que vemos acá en Sitim, el pueblo es un pueblo donde no va a pecar, sino es un pueblo maduro que está dispuesto a conquistar lo que Dios les había
preparado y que le había dicho desde el minuto 1 cuando los sacó de Egipto. Dios, cuando los saca de Egipto, los saca con la promesa de que le iba a dar una tierra. Pasó muchísimos años, le costó un montón de vidas a Israel, un pueblo entero había desaparecido y estaba la siguiente generación, pero hoy Sitín ya no va a ser un lugar de pecado, sino un lugar donde va a dar el trampolín Israel para ir a conquistar. Y dice que reposaron allí antes de pasarlo. Y después, versículo 2, de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Y atento a lo que dice acá. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, que ya vemos a un pueblo que se había ido de Sitim, ya no como el lugar de pecado, sino como el lugar de trampolín para la conquista, como un lugar ya de bendición, de estar dentro del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Y vemos que salen los oficiales, salen los voceros a decirle al pueblo de que se preparen, porque cuando salía el arca, ¿sí?, de la presencia de Jehová, con todos los levitas y los sacerdotes, ellos debían ir por detrás para seguir el camino, para poder cruzar el Jordán. Y dice así, versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora, porque Sitín ya no era un lugar de pecado, sino que iba a ser el lugar de bendición para que ellos puedan ir a conquistar, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y acá vemos que el pueblo debía prepararse, debía dar lugar al arca del pacto, ¿sí? Debía dar lugar al arca del pacto con todos los sacerdotes para que ahí en ese lugar, en el arca del pacto, iba la presencia de Dios, y también era un testimonio del pacto, de que Dios había hecho un pacto con el pueblo. Por lo tanto, ellos debían dejar adelantar al arca para que Dios mismo, con su presencia, pudiera guiarlos por el camino donde ellos iban a seguir. Ahora, esto es fácil. Ellos habían errado muchísimas veces en su andar por el desierto, desafiando a Dios, desafiando a Moisés. Pero si ellos querían ir a conquistar la tierra que Dios le había prometido, el ABC de todo esto era que debían seguir a Dios, de que debían seguir el camino que el arca le iba a trazar. Y por más que el arca, tenga que volar, o tenga que pasar sobre el agua, o tenga que hacer lo que sea, si ellos seguían, ellos iban a poder entrar a esa tierra prometida. Pero vemos acá que los oficiales, cuando salieron a recorrer, mandaron al pueblo. Y a veces cuando nos mandan, la palabra mandar, orden, todo eso, nos cae mal. Pero a veces nosotros, hermanos, si no queremos caer, no queremos salirnos de la línea o salirnos de la voluntad de Dios, necesitamos palabras que nos direccionen, necesitamos mandatos que nos direccionen, que hagan recto el camino para poder marchar según los planes de Dios. Y acá vemos primero que lo que va a surgir al pueblo, lo que va a venir para el pueblo es una palabra de amonestación, de seguir al pacto, al arca del pacto de Jehová, ¿sí? Y también mantener una distancia. Como te dije, ellos debían seguir
al arca cuando se movía, porque el arca era el símbolo de la presencia de Jehová y señal del pacto. Si nosotros queremos estar listos para seguir al Señor, una condición para obtener un progreso espiritual en nuestra vida, para progresar en nuestra vida cristiana, es seguir a Cristo, es seguir la presencia del Señor. Si vos querés emprender, Dios te ha dado promesa, Dios te ha dado un plan, Dios te ha dado un propósito, si queremos caminar en los propósitos de Dios, tenemos que seguir la presencia. Porque de lo contrario, todo lo que hagamos no va a servir. Volveremos a caer en el sitim de Números 25 y no en lo que está sucediendo en el capítulo 3 de Josué. Y también dice acá, debemos dejar un espacio entre el arca y el pueblo. Es lo que les marca acá que debía hacer el pueblo. ¿Por qué marcar una distancia? Era algo de 900 metros más o menos la distancia, estuve mirando ahí las medidas. Primero, debían dejar un espacio porque ellos debían ver el camino que no conocían y que iban a atravesar siguiendo el arca, siguiendo la presencia de Dios. Y también porque nosotros tenemos que recordarnos siempre de que entre el Señor, nuestro Dios, y lo que somos nosotros, hay una distancia enorme. Y hay muchas cosas que nosotros, aunque no tengamos todos los planes, todas las maneras, todas las facilidades para ir a conquistar aquellos propósitos que Dios nos ha dado y nos ha revelado, aunque tengamos todo eso, no nos sirve. Porque todo lo que ha sido diseñado y originado en Dios, termina en Dios. No termina en nosotros, ni en nuestras propias fuerzas, ni en nuestros propios argumentos para poder ir a obtener eso que Dios ha preparado para su pueblo. Entonces vemos acá que el versículo 4, que ellos debían ir y debían seguir al arca del pacto de Jehová, mantener una distancia. Y ahora vemos que el versículo 5 dice lo siguiente: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y no solamente debían seguir, sino que también debían santificarse, debían apartarse. Y yo creo que si nosotros queremos ir a conquistar, mi querido hermano, querido oyente, lo que Dios tiene preparado para nosotros, si queremos tener una vida de victoria, si, como te dije al principio, nuestro ser anhela una experiencia más perfecta de la riqueza de Dios, no podemos dejar de crecer. Si nosotros queremos ver a Dios obrando en cada circunstancia, en cada hecho, en cada cosa que nosotros podamos hacer en la semana, no podemos dejar de seguir a Dios, pero no podemos dejar de prepararnos para seguir a esto. ¿O acaso vos vas de vacaciones y no preparás las valijas y te vas así nomás? ¿O acaso cuando te vas a trabajar sin las herramientas, sin que sea, lo que tenga que ser? A veces la improvisación es tan buena, a veces la improvisación nos sacan de paso en algunas cosas. Pero si nosotros queremos seguir los planes establecidos, los planes eternos que Dios tiene para la iglesia, para cada uno de nosotros, debemos no solamente decidir a seguir acá, como dice, el arca de Jehová, sino que también debemos prepararnos. Dice que Jehová, santifíquense, muchachos, porque mañana Dios va a hacer maravillas. ¿Querés empezar a ver el lunes maravillas? ¿Querés ver el martes, el miércoles? ¿Querés ver? Es necesario que podamos seguir, que podamos estar pronto a escuchar lo que Dios tiene el día domingo para el día lunes, prepararnos para ir a conquistar lo que sucede el día lunes.
o lo que tenga el martes, o lo que tenga para fin de año, para que tenga, o para lo que sea en los próximos meses o en los próximos años. Pero debemos prepararnos, hay que prepararse. Dice, santificaos porque Jehová hará maravillas en medio de nosotros. Debemos despojarnos del viejo hombre si queremos cruzar este río, si queremos cruzar el río Jordán para tener la vida abundante, para tener esa tierra que fluye leche y miel que Dios le había prometido al pueblo. Y sabemos que cuando nosotros nos decidimos seguir a Jesús, nos decidimos seguir a Él, Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que podamos entender o hacer. Quizás Dios nos ha dado un propósito, un plan, algo para hacer, pero cuando nosotros nos disponemos, el Señor hace en abundancia. Porque nuestro Dios no es un Dios de mezquindad, sino es un Dios de abundancia. Y algo que a mí me deja pensando en este tiempo, que la generación de Moisés, esa que pecó, que en Sittim tumbó la chata y que en otras tantas veces más también había pecado, esa generación nunca hubiera podido pasar el Jordán. Porque esa generación era una generación incrédula, una generación que le había faltado fe, a pesar de que Dios lo había sacado en gracia de Egipto, porque ellos no hicieron nada para salir de Egipto, a pesar de que ellos habían obtenido, habían gustado, sido salvados de la esclavitud. Ellos siempre tuvieron el pensamiento de esclavitud, el pensamiento de Egipto, el pensamiento de que lo antiguo, que la vida antigua, con todas las porquerías a la que eran sometidos, era mejor que lo que Dios estaba preparando. Y pasó esa generación, y esa generación fracasó, pero esta generación, la de Josué, esos niños que habían sido dados a luz en el desierto, crecían viendo la provisión cada día de Dios con lo del maná, viendo los milagros que Dios hizo, la restauración que Dios hizo con el pueblo. Esta generación sí se puede decir que era una generación diferente, una generación que podía ir a conquistar. Era una generación que podía prepararse, de hecho se prepara y cruzan el Jordán. Después te invito a que lo puedas leer, porque esta generación no estaba atada al viejo hombre, no estaba atado a los vicios de Egipto, no estaba atado a la esclavitud de Egipto, sino que estaba atada a las grandes maravillas que Dios había hecho. Estaba atada al plan de Dios, estaba atada, si suena bien, no sé si suena bien decir atado, a lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Esta generación era una generación que había crecido totalmente en dependencia con Dios. Y yo creo que si nosotros queremos conquistar, tenemos que quitar Egipto, tenemos que quitar nuestras cosas, nuestra vida antigua, nuestros pensamientos antiguos, nuestros pensamientos de hombre, esos pensamientos que limitan a conquistar por fe. Tenemos que quitarlo a eso y decidir prepararnos para seguir a nuestro Señor, a lo que Dios tiene preparado tanto para vos, para tu familia, para tu ámbito, para tu iglesia. Y vemos que si va estudiando estudiando el capítulo 3, vemos que en el versículo 10 le dice, versículo 9, Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad
las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Pero me llama la atención lo que dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Un pueblo que se prepara, un pueblo que está dispuesto a seguir, va a ver a un Dios no muerto, sino a un Dios vivo, a un Dios que actúa, a un Dios que está en cada detalle, en las cosas grandes, pequeñas, en esas que no nos damos cuenta, en cada momento, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando dormimos. Un Dios que está en las cosas, en el cielo, en la tierra, que está en todo. Cuando nosotros decidimos, las promesas de Dios llegan a nuestras vidas. Cuando nos decidimos seguirle, las promesas de Dios están ahí sobre nuestras vidas. ¿Saben por qué pudo pasar el pueblo, el río? No solamente porque se dispuso en seguir, en prepararse, sino porque decidió confiar en las promesas que Dios tenía para ellos. Y vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 10, capítulo 6. Dice, Hebreos 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El escritor de los Hebreos está corrigiendo algunas cosas, pero le está diciendo a los hermanos, le está diciendo que ellos iban a tener cosas mejores, dice, y que pertenecen a la salvación, que pertenecen a la vida, que pertenecen al propósito. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que Dios no es injusto. ¿Viste? Cuando nosotros decidimos prepararnos, cuando nosotros decidimos primero seguir y prepararnos para ir a conquistar, Dios ve nuestra obra y dice que Dios no es un Dios injusto para olvidar. Por lo tanto, yo te animo, mi querido hermano, a que puedas activar esto, que puedas activar tu fe y que si estás estancado, si estás dormido, puedas despertarte en el nombre de Jesús. Porque nosotros no tenemos un Dios injusto que pueda olvidar toda la obra, todo lo que hagamos con amor para la iglesia, para el prójimo, para el servicio del Señor. Si nosotros estamos persuadidos que el Señor nos ha llamado para cosas mejores, no podemos declinar, no podemos quedarnos en Sittim, no podemos quedarnos detrás del río Jordán haciendo un asadito y pescando. Tenemos que ir allá, tenemos que ir a conquistar. Y el río Jordán para el pueblo fue la experiencia de la muerte. Bíblicamente hablando, el río Jordán simboliza la experiencia de la muerte a nuestras convicciones, a nuestro yo, todo lo que refiere a nuestro yo, para cruzar y empezar la vida, para poder seguir a Cristo totalmente. Si nosotros estamos confiados de que Dios tiene algo mucho mejor que lo que yo pueda planificar, que lo que yo pueda hacer, que lo que yo pueda decidir, sentir o pensar, si estamos convencidos de eso, sigamos trabajando, siguiendo, preparándonos, porque Dios no es un Dios injusto. Nuestro Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo, que actúa, que hace, que está dispuesto a hacer cosas grandes cuando nosotros
Estamos dispuestos a entregarle todo a Él. Pero dice acá, pero versículo 11 de Hebreos 6, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Entonces, si tú quieres ir a conquistar el propósito, si quieres terminar en victoria, quieres tener victoria, si quieres tener una experiencia más perfecta de las bendiciones, de la presencia de Dios en tu vida, en tu ámbito, en tu trabajo, en tus emprendimientos, en tus proyectos, debemos tener en cuenta que debemos mantener la misma solicitud, de que debemos trabajar. Si estás dormido, es necesario que ahora mismo reactives eso que está dormido. Porque nosotros no somos un pueblo, no somos hijos de un Dios perezoso, no somos hijos de un Dios conformista, sino de uno que nos llenó de promesas para que nosotros podamos ir a conquistar. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si vimos a un pueblo que fue y conquistó y pasó en seco, fue porque fue un pueblo que no dijo, no, yo no me voy a preparar el viaje, vamos a ir así nomás y total Dios está ahí, Dios lo puede hacer. No, es un pueblo que se preparó. Es un pueblo que se preparó, que decidió seguir, que decidió dejar a un lado lo que era, dejar al lado el tiempo que había pasado y proseguir a la meta, aquello por la cual habían sido llamados. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y ahora yo veo también muchísima gente que está esperando una palabra de parte de Dios, que está esperando un sentir, una visión, un sueño, que está esperando algo material de parte de Dios. Y nosotros somos herederos, mi querido hermano, somos herederos. Y lo que heredamos de Dios son sus promesas. Dice versículo 18, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Acaso Dios mintió con el pueblo de Israel? No. ¿Acaso Dios ha mentido en lo que ha hecho en tu vida? ¿En lo que Él te presentó? No. Quizás son nuestras propias cosas de viejo hombre, quizás son nuestras propias malas decisiones, que en lugar de edificar nuestra casa con los ladrillos que vienen de Dios, lo edificamos con los ladrillos de nuestras decisiones. Pero es momento de que si estás dormido, salgas de la zona de confort. Las redes sociales, las reuniones por internet, adormecen, son anestésicas. Si no estás haciendo nada en la semana, te invito a que puedas empezar a hacer algo, que vayas, ores a un hermano, que hables la palabra, que ayudes al prójimo, que te intereses por la iglesia. Hoy tengo que hablar esta palabra para que puedas activar, para que puedas empezar a seguir al Señor, a prepararte. Si no estás ofrendando, te animo a que puedas ofrendar, no por el enriquecimiento de la iglesia, no, sino para que Dios pueda ver cómo le honras en todas tus áreas. Para que Dios pueda ser también Dios de tu economía, Dios de lo espiritual, Dios de lo material.
Dice esta palabra que esta semana el Señor me dio, que no sabía porque escuchando una predicación resonó un montón esto y si bien iba por otro lado, me quedé pegado en esto y era de parte del Señor. Dice, mas el justo vivirá por fe. Hebreo 10:38. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo, fuimos justificados, somos justos delante de Dios por la gracia de Dios. Porque Dios nos sacó de Egipto, Dios nos sacó de la vida antigua, para que entiendas. Pero no nos quedamos con la gracia. Siempre la vamos a tener en nuestra vida. Dice que el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere. ¿Quieres volver a Sittim? ¿Estás en Sittim? ¿Todavía ni siquiera marchaste? No agradará al alma. Hoy te animo a que puedas activar la fe, que puedas activar lo que Dios te ha dado, que puedas seguir, que puedas prepararte y que no seas perezoso. Una de las cosas que Dios le pidió a Josué, no fue riquezas, no le pidió que se esfuerce y que sea valiente. Fíjate en Josué capítulo 1, porque hay momentos donde Dios nos llamó en gracia, pero después nuestra vida cristiana tiene que crecer. Y vamos a crecer cuando nosotros decidamos vivir por fe y no retroceder con las dudas, no retroceder en una zona de confort, de conformismo, no retroceder mediante la incredulidad. Mientras las cosas que arrastramos, los problemas, las circunstancias, estamos para conquistar. Dice que aquellos que esperan con paciencia no solamente heredan las promesas, sino también las alcanzan. Que Dios pueda bendecir, y ojalá que Dios pueda abrir tu entendimiento, que pueda dar sabiduría para que sepas que Dios está con vos y que Dios está con vos. Es la promesa número 1. Todo lo que hagas, todo lo que emprenda, dirígete a Dios porque Él está con vos. Y Él nos ha dado, dice en 2 Pedro 1:4, preciosa y grandísima promesa. Por lo tanto, a nuestra fe añadir virtud. Y ahí para adelante. El justo por la fe va a vivir. Que Dios pueda bendecir tu semana, que Dios pueda mostrarte lo que tiene preparado, que puedas meterte en su palabra, que puedas conocer sus promesas, porque Dios tiene grandes cosas para hacer contigo. Que Dios te bendiga.